Hola. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acaba de ser declarado inelegible por el Supremo Tribunal Electoral de Brasil, acusado de conspirar contra la institucionalidad, específicamente contra las elecciones, contra el proceso electoral que se desarrolló en el 2022. El Supremo Tribunal Electoral de Brasil, conformado por 7 jueces, algunos de los cuales además son también miembros de algunas de las turmas del Supremo Tribunal Federal, acaban de decidir 5 votos contra 2 que el expresidente Jair Bolsonaro acaban de declararlo inelegible hasta el 2030 por conspirar contra el proceso electoral en Brasil en el 2022. Estos magistrados tomaron como referencia la convocatoria que realizó y encabezó cuando era presidente Jair Bolsonaro, donde convocó a representantes diplomáticos extranjeros para explicarle que la urna electrónica no era confiable y darle otros detalles donde denigraba el proceso electoral que daría como resultado precisamente el proceso general nacional de sufragios que se iba a realizar en octubre de 2022. Cabe destacar que la reunión por la cual fue juzgado el expresidente Bolsonaro se realizó 2 meses antes del proceso electoral y precisamente convocó a representantes de países extranjeros, dentro de los cuales me parece que incluso fue convocada también la embajadora dominicana. Pues él, como candidato presidencial y presidente a la vez, transmitió por diversas redes sociales y por la empresa estatal televisora de Brasil la reunión donde desacreditaba la urna electrónica y el proceso electoral de Brasil, por lo cual un juez del Supremo Tribunal Electoral, Benedito González, preparó una instancia en la cual solicitaba al Tribunal Superior Electoral declarar inelegible al expresidente Jair Bolsonaro y con votación 5-2 fue declarado inelegible. Es decir, que Jair Bolsonaro no podrá participar en 3 elecciones municipales y en una elección presidencial, es decir, la de 2028. Solo estará apto para participar en procesos electorales en Brasil a partir del año 2030. Cuando la votación estaba 3-2 a favor de la inelegibilidad, pues se resalta en el portal Wall de Brasil los votos de Carmen Lúcia, de la ministra STF Carmen Lúcia, y del ministro Alexandre de Moraes, quienes también son miembros del Supremo Tribunal Federal y del Supremo Tribunal Electoral, porque en Brasil varios miembros del Supremo Tribunal Federal también lo son del Supremo Tribunal Electoral. Pues ellos dos, Gol también habla de que estos 2 ministros votaron a favor de la inelegibilidad de Jair Bolsonaro. Vale decir que entonces no podrá participar ni en 2024, ni en 2026, ni en 2028. 2 municipales y una presidencial. Cabe destacar que los abogados de Jair Bolsonaro podrán solicitar revertir la medida haciendo la debida solicitud al Supremo Tribunal Federal STF, lo que le augura escasas posibilidades de que sea revertida dicha decisión, toda vez que el Supremo Tribunal Federal fue un blanco permanente de
los denominados ataques antidemocráticos en toda la jefatura presidencial de Jair Bolsonaro, donde incluso sus adeptos se dedicaban a perseguir, a injuriar, a vociferar, dicen en Brasil, a xingar a los jueces del Supremo Tribunal Federal, incluso sus adeptos a denostarlos y a cuestionarlos de forma acre. Entonces, son escasas las posibilidades de que el Supremo Tribunal Federal, STF, revierta la decisión que acaba de pronunciar hace apenas una hora el Supremo Tribunal Electoral de Brasil, donde se declara inelegible a Jair Bolsonaro por haber convocado a los ministros, a los diplomáticos, representantes de países extranjeros a que acudan a la reunión donde él a los mismos le daba detalles de las fragilidades que según él tenía la urna electrónica. El Supremo Tribunal Electoral dice que él atacó sin pruebas la credibilidad del sistema electoral brasileño. Bueno, dice el ministro Alexandre de Moraes que anteriormente ellos habían juzgado al presidente Bolsonaro por difusión de noticias no confirmadas, por altos procesos de desinformación contra las instituciones y contra el proceso electoral, y que en esa anterior ocasión el Supremo Tribunal lo declaró absuelto, pero le advirtió que cualquier repetición iba a ser tomada en cuenta para sancionarlo, para las posteriores y correspondientes sanciones. Y él dice, él afirmó que la respuesta del Supremo Tribunal Electoral confirmará la fe en la democracia en Brasil y la repulsa al degradante populismo renacido a partir de el discurso incendiario cubierto de odio y de acciones antidemocráticas como se han propalado en Brasil contra el sistema electoral y contra las instituciones. ¿Qué le parece? Declarado inelegible hasta 2030 por el Supremo Tribunal Electoral de Brasil, lo que es aquí el Supremo Tribunal Electoral de Brasil, el organismo electoral que organiza, que toma todas las medidas relativas a los procesos electorales en el gigante sudamericano Brasil. Hasta 2030, Jair Bolsonaro inelegible. Por supuesto que sus abogados podrán solicitar al Supremo Tribunal Federal el revertir esta decisión, pero como le decimos, es prácticamente imposible, toda vez que de manera individual y a la institución como tal, el expresidente Bolsonaro se dedicó a atacar de forma permanente a dichos miembros y a dicha institución. Queden bien.